¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. De 1 Corintios, versículo 20 al versículo 28. Compartimos y, como siempre le animamos, luego mantenga su Biblia abierta en ese lugar para entonces juntos luego poder seguir la lectura. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al versículo 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Hasta aquí la palabra del Señor. El título del sermón de hoy es La centralidad de la resurrección. Hace un par de días atrás, creo que si mal no me acuerdo, unos 10 o 11 días, se dio la noticia que el famoso científico Stephen Hawking murió a los 76 años de edad. Leí en las redes sociales diferentes opiniones de los cristianos respecto a su fallecimiento y respecto también a lo que él pensaba respecto a Dios. Lo que a mí me parece más importante en todo esto, ver la realidad o el punto en común entre las personas que, como Hawking, no creen en Dios y públicamente lo dicen, de las personas que sí creen que Dios existe, que Él es el Señor, el Salvador y que Cristo es el Verbo de Dios. ¿Cuál es el punto en común entre esas ambas personas que puedo encontrar, reflexionar? Bueno, que todos van a morir. ¿Está bien? Tanto los que son creyentes como los que son ateos. Tanto los religiosos como los que no quieren saber nada con religión. Tanto los creyentes verdaderos como los creyentes que supuestamente dicen ser creyentes y no lo son. Todos van a morir. Es algo que aún si nos ponemos a pensar, si Cristo no viene antes, nosotros también en algún momento vamos a morir. Es algo inevitable. ¿Está bien? La muerte un día va a golpear nuestra puerta y sin ningún permiso nos va a llamar a la eternidad. Y nuestra vida, dice la palabra, que es como un suspiro, como la hierba que crece y que rápidamente muere, ¿no? Usa esta ilustración. Salmos capítulo 103, versículos 15 y 16, para entender lo temporal de la vida y entender lo poco que pasamos en este mundo. Dice ahí en Salmo 103, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nuestra vida es algo temporal y un día vamos a morir. Mi reflexión al comenzar hoy pensando en esto es: ¿y cómo te sentís ante esta realidad?
ante la realidad de la muerte. ¿Cómo te sentís con eso? O como dirán los chicos hoy, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con la muerte? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que para algunos creyentes es un pensamiento o una cosa que si le dieran a elegir, preferirían no pensar en eso. Les da un poco de temor, ¿no? Un poco de miedito el hecho de estar pensando en el día de su muerte. A veces los creyentes podemos decir, como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, ¿no? Y lo decimos confirmado. Pero bien que muchas veces cuando esas mismas personas que dicen de esta manera reciben tal vez un diagnóstico de salud que puede ser medio problemático, enseguida se deprimen. ¿Qué pasó? El morir era ganancia, pero ya hay un estudio medio raro y... no, ya... Pastor, podemos tener consejería, ¿no? Están preocupados. Y es normal, no estamos diciendo que no nos puede pasar. ¿Está bien? Nuestro contexto actual a veces permite que no seamos muy perseguidos por este pensamiento. Tal vez porque vivimos en un contexto en el cual no nos pasa como otros hermanos nuestros en otros lugares o en otro tiempo en los cuales debido a su fe eran perseguidos hasta la muerte. A nosotros no nos pasa eso. Y también vivimos una cultura que por lo general tampoco se pone a pensar mucho en esto de la muerte, porque es como que viven muy al día. Entonces pensar sobre las cosas que tienen que ver con el futuro y con las cosas, reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre los años, reflexionar sobre la muerte, son cosas que no nos parecen por ahí muy interesantes. Porque vivimos así, como no muy... Cuando nos damos cuenta, ya es el mediodía y no hice nada, ¿no? Son las 6, son las 10 de la noche, ¿no? Parece que el día nos corre y de repente no pudimos reflexionar en esto. Pero, aunque pase esto, que vivimos en un contexto tranquilo, donde no somos perseguidos como cristianos, donde vivimos en una sociedad y en una ciudad donde el tiempo vuela, la realidad es que la muerte tarde o temprano va a llegar. Y que también según cómo consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la muerte y a la resurrección de los creyentes, según cómo lo veamos, nos va a dar más esperanza y confianza a pesar de lo que pasa. Hay muchos creyentes que no consideran esto y entonces viven muchas veces preocupados por esto. Es probable, hermanos, que los corintios hayan empezado a tener este temor. ¿Se acuerdan que ellos estaban dudando respecto a la resurrección? Con eso en mente, si estaban dudando, imagínense el miedo que le había empezado seguramente a agarrar. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer de nosotros? Y no sé, ¿qué dice? Y no sé, bueno. Y bueno, esto es lo que entonces el apóstol se decide escribir y a lo que va a hablar. Y justamente ellos habían empezado a dudar y entonces el apóstol ve la necesidad de marcarle que de ninguna manera tenían que desconfiar respecto a su resurrección. Primero lo hace justamente en los versículos anteriores que vimos en el sermón anterior, marcándole las consecuencias terribles de qué pasaría si la resurrección no fuera cierta. De esa manera intentó darle un argumento para que ellos confiaran de que la resurrección era cierta. Pero hoy va a dar otro argumento más, y que es también esencial, que es que no podían dudar que su resurrección es un evento central en el plan de salvación, en el plan redentor que Dios estableció. El propósito justamente al ver esto hoy es que tu fe no decaiga ante las pruebas de la vida y ante el temor que puedas tener a la muerte, y que puedas darle gloria al Señor por haberte hecho parte de su plan de salvación. Esa es mi intención con lo que hoy vamos a ver. El tema de hoy justamente es la resurrección de los creyentes, es un evento central en el plan de redención. Repito, la resurrección de los creyentes es un evento central en el plan de redención. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, hoy te voy a mostrar en el texto 3 razones que muestran qué central que es la resurrección de los creyentes. Lo central que es eso. ¿Me seguís? ¿Venimos bien? Bien, no se me duerman, ¿eh? Vamos. Los primeros versículos
versículo 20 al versículo 22, habla de que la resurrección de los creyentes es un resultado glorioso de la resurrección de Cristo. Esta es la primera razón. La resurrección de los creyentes es un resultado glorioso de la resurrección de Cristo. Leamos conmigo de vuelta versículo 20 al 22. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al comenzar este pasaje vemos una referencia. ¿Usted está ahí conmigo? Hay dos palabritas para empezar. ¿Qué dice? Más ahora, ¿no? Este más ahora utiliza lo que se llama un contraste, ¿está bien? Un contraste entre lo que viene diciendo y a la nueva referencia que va a dar, ¿está bien? Va a contrastar a algo para poder dar entonces algo diferente a eso. Lo que habíamos visto anteriormente, ¿qué fue? Las consecuencias terribles si la resurrección no fuera cierto. Entre los argumentos que dijo al respecto, ¿qué dijo? Dijo él en un momento, si los creyentes no resucitan, ¿se acuerdan? Entonces tampoco Cristo resucitó. Ese era un argumento, ¿se acuerdan? Era el argumento central del anterior texto, del anterior pasaje. Si dudás o si no fuera cierto que los creyentes resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Más ahora, como contraste, va a decir algo diferente. ¿Cuál es más ahora? ¿Cuál es el contraste? Cristo ha resucitado de los muertos. El argumento era, si esto no pasó, entonces Cristo no resucitó. Pero, ¿qué pasa? Cristo resucitó. Es cierto eso. Y ya hemos visto las evidencias, ¿se acuerdan cuando comenzamos el versículo? Las evidencias que tenemos respecto a que Cristo resucitó. La evidencia de la Escritura, la evidencia de los diferentes testigos y las evidencias que cada creyente tiene en su vida del poder de la resurrección. Y entonces vemos cómo el texto luego menciona algo respecto a la resurrección de Cristo. ¿Qué dice nuestro texto? Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Primicia de los que durmieron. Bueno, está utilizando aquí el apóstol un lenguaje figurado, una ilustración, un pensamiento, para dar una explicación más clara de lo que está queriendo hablar. Las primicias, hermanos, eran los primeros frutos que los judíos sacaban de su cosecha y que ofrecían como una ofrenda a Dios. ¿Está bien? Ellos tomaban los primeros frutos que sacaban de sus campos, los sacaban, los llevaban al templo y los ofrecían en ofrenda a Dios. Números capítulo 28, versículo 26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Era una fiesta en la cual tomaban esos primeros frutos y los llevaban al templo para ofrecerlo como una ofrenda a Dios. Era un adelanto que mostraba la bendición de Dios para su pueblo, ya que de sus cosechas dependía su vida. Y era también una muestra pequeña de todo lo que vendría después de sus cosechas, porque luego vendría la fiesta de la cosecha final. Con esa idea en mente de los primeros frutos, de esa ofrenda, de eso que se presentaba delante de Dios, es entonces ver y observar que la resurrección de Cristo se compara ¿con qué? Con las primicias. Por un lado, en el sentido de ser la obra que confirma la bendición de Dios en dar vida a su pueblo. Así como en las primicias, también la resurrección de Cristo era la bendición de Dios para su pueblo. Y que era la primera porción especial que confirmaba ¿qué cosa? La gran cosecha de creyentes que llegaron un día. ¿Está bien? Iba a venir una gran cosecha. ¿Por qué? Porque primero presentábamos las primicias. De la misma manera, Cristo sería esos primeros frutos, que sería parte de la gran cosecha, que serían luego el resto. Fíjense, en primicia, primeros frutos de los que durmieron, o sea, de todo el resto de los creyentes que mueren y que un día van a resucitar. Esta es la primera razón por la que la resurrección de los creyentes es central, porque es el resultado glorioso y la consecuencia de la obra de Cristo por nosotros. La resurrección de Cristo fue gloriosa. Así mismo fue gloriosa. Dios
como vemos en Efesios capítulo 1, versículo 20, desplegó todo su poder para levantar a Cristo de los muertos, dándole un cuerpo nuevo y eterno. ¿Se acuerdan? Efesios 1:20, la cual operó, está hablando de la fuerza, del poder de Dios, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios en acción se mostró en levantar a Cristo y darle un cuerpo glorioso. Sin duda, hermanos, que para los discípulos la gloria, la evidencia de este cuerpo nuevo en Cristo Jesús los cautivó. Ya lo hemos visto en anteriores pasajes, cómo eso cambió para siempre a esos discípulos temerosos y junto con la obra del Espíritu Santo hizo que luego transformaran su sociedad con el Evangelio. La gloria del Cristo resucitado hizo caer a Pablo y a sus compañeros camino a Damasco, ¿se acuerdan? El relato de Hechos capítulo 26, versículo 13, cuando está contándole al rey Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Y qué pasó? Y habiéndonos caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y que decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Cristo resucitado en gloria cautivó el corazón de Pablo. Y a partir de ese instante, ese Pablo perseguidor del camino, ahora iba a ser uno de sus mayores exponentes. Miren qué gloria. Pero con toda esa gloria, con todo ese esplendor que como dice nuestro texto, la luz era aún más fuerte que la del sol, así todo, la palabra nos está diciendo que en el plan redentor de Dios, la resurrección de Cristo, el Cristo resucitado, ¿qué fue? Las primicias. Un adelanto de la gloria que se manifestará cuando los creyentes que murieron también se levanten de los muertos. Porque cuando los creyentes resuciten, lo van a hacer en gloria. Una gloria tremenda que se va a manifestar en cada creyente. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que... ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? En vos, en mí. La gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. ¿La gloria qué? Propia de nosotros, no, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Una gloria que no tiene comparación, que deja nuestros problemas así de chiquititos en comparación. Y esto no va a ser debido a ningún mérito nuestro, sino sencillamente por la obra de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual, hablando de Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor te va a levantar y te va a dar un cuerpo que sea semejante ¿a quién? Al de Él. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es por su obra que podemos saber que nuestra resurrección va a ser gloriosa, hermano. Pero miremos también lo que el texto nos dice a continuación. ¿Cómo sigue nuestro texto? Dice, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y más atrás decía, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Como representante de toda la raza humana, cada persona que nace hereda una naturaleza pecaminosa y por tanto merece la muerte. No hay nadie que escape de esta realidad. Por eso, en el plan de redención era necesario que Dios hiciera hombre. Él nació sin pecado, sin la herencia del pecado de Adán. Fue concebido por el Espíritu Santo. Pero, aun siendo un hombre, tenía que ser tentado en toda semejante nuestra para que pudiera ser nuestro representante.
Tenía que ser Dios, porque ninguno de nosotros podía haber salvado a la humanidad. Tenía que Dios tomar forma de hombre, pero tenía también que ser todo como nosotros, sufrir las tentaciones que nosotros sufrimos y que sean reales para que entonces pueda ser nuestro representante. Y así fue. Las tentaciones de Cristo fueron reales. Él padeció lucha semejante a la nuestra, pero con una gran diferencia. Él nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 5 dice, porque hablando de Cristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero para ser el Cordero, aunque Él nunca pecó, para ser el Cordero que quita nuestros pecados, Él cargó sobre Él mismo los pecados de su pueblo. El Padre carga sobre Él tus pecados y mis pecados, aunque Él no los merecía. Y murió en la cruz, como un hombre. Pero como no había ningún pecado en Él, la muerte no lo pudo retener. Y al tercer día resucitó. El Padre lo levantó de los muertos con un cuerpo nuevo y glorioso y con la autoridad y el poder de dar vida eterna a todos los que ponen su confianza en Él. Y no solamente eso, sino con la autoridad de darles un cuerpo nuevo y glorioso en su regreso al mundo. Colosenses capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Terrible. Es por todo esto que aunque en Adán todos reciben la muerte, es también en virtud de la obra de Cristo que ahora todos los que están en Él reciben vida. ¿Se acuerdan la charla de Jesús con Marta? ¿Qué le dice? Les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es así. Esto es así. La consecuencia de nuestros pecados hace que cada ser humano reciba la muerte. Pero aquí encontramos la gloria de nuestra resurrección. ¿Cuál es? Así como la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba, de la misma manera todos los creyentes que están en Cristo no pueden ser apresados por la muerte. Sus almas hoy viven en la presencia de Dios, pero también un día van a recibir vida. Un cuerpo glorioso. Juan capítulo 1, versículo 26, nuevamente Jesús habla con Marta. ¿Y qué le dice? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi pregunta para vos que escuchás, si todavía no estás en Cristo, es la misma pregunta que haces aquí. ¿Crees esto? ¿Te das cuenta que tu única esperanza está en Jesús? Para vos que me escuchás y que todavía no estás en Cristo, mi pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque aunque suene duro, tenés que saberlo, un día vas a morir. ¿Dónde vas a ir el día que mueras? Si hoy eso pasara, ¿qué pasaría con vos? La Biblia dice que si no has creído en el Evangelio, te espera un infierno eterno. Un juicio en el cual vas a ser hallado culpable de tus pecados, porque la Biblia también nos dice que nadie puede salvarse por sus buenas obras, ya que no hay ni un justo. Por eso es que te animo a que pongas tu fe en Cristo y que vengas arrepentido de tus pecados a Él. Porque solo es a través de Jesús que podés recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Y la esperanza de que ya no va a haber condenación para vos. No mires para otro lado ante esta realidad. Vení hoy a Cristo. Vení hoy a Cristo. Pensar en el resultado de la resurrección de Cristo y en saber que un día nuestros cuerpos van a ser transformados con una gloria semejante a la suya. ¿A qué te lleva? ¿A qué te anima?
te lleva a ver a tu vida en la tierra como oportunidades nuevas cada día para vivir para la gloria de Dios. Si saber que un día vas a ser transformado en gloria a la imagen de Cristo, eso te tiene que animar para hoy todavía, en este tiempo, vivir cada día para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es una preparación, un adelanto de lo que va a ser la eternidad, hermano. ¿Qué va a ser la eternidad? Gozar de la hermosura de Cristo, que Cristo se deleite en vos y vos te deleites en Él para toda la eternidad. Y yo sé que hoy esto lo vemos de una forma limitada en nosotros a causa del pecado, pero hoy no es una experiencia imposible de poder lograr, el deleitarte en Dios, en conocerle más. Porque la vida eterna, que es algo precioso que disfrutaremos cuando estemos en su presencia para siempre, es algo que hoy el cristiano puede vivir. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mi pregunta, hermano, es: ¿estás viviendo de esta manera para su gloria? ¿Estás viviendo cada día de acuerdo a lo que un día será eterno? O tal vez, para decirlo más fácil, vivís para la eternidad. ¿Vivís de acuerdo a la eternidad que tenés por delante? ¿Ves que tu vida diariamente estás dando la gloria a Dios? La segunda razón la encontramos en el versículo 23. La resurrección de los creyentes mostrará la gloria de la segunda venida de Cristo. La resurrección de los creyentes mostrará la gloria de la segunda venida de Cristo, versículo 23. Leemos de vuelta. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego de ver la primera evidencia de la centralidad de la resurrección de los creyentes en el plan de redención, vamos a ver hoy la segunda. Pero cada uno en su debido orden, dice: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El pasaje está avanzando acá mostrando una secuencia de tiempo, una secuencia temporal. Dos circunstancias las cuales están dentro de un orden de tiempo. De acuerdo a ese orden, Cristo resucitó como primicias. Y luego los creyentes resucitarán en su venida, en su segunda venida. Nuevamente acá nos encontramos con un lenguaje figurado del apóstol para explicar algo de una manera más clara, pero también para darnos una importante y muy hermosa enseñanza. ¿Cuál es? Bueno, para poder entender, vamos a ver el contexto, pero es importante que veamos que la gloria de Dios que se mostrará en la segunda venida de Cristo se va a ver, por un lado, en la manifestación de la resurrección de los creyentes. Repito, la gloria de Dios manifestada en la segunda venida de Cristo será, por un lado, en la resurrección de los creyentes. Esa es la segunda razón. Ahora, la duda que puede surgir es: ¿qué tiene que ver entonces eso con la referencia que se hace aquí de las primicias? ¿Qué tiene que ver? Vos me decís que la segunda venida de Cristo, su gloria será en parte de mostrar la resurrección del creyente. ¿Qué tiene que ver eso con las primicias y luego los que son de Cristo en su venida? Bueno, creo que tiene mucho que ver. Pero para entender tenemos que entonces ver el contexto histórico. Israel tenía el mandato de parte de Dios de celebrar 3 fiestas anuales principales durante el año. De acuerdo a un orden, ¿está bien? Israel tenía 3 fiestas anuales. La primera era la Pascua, la segunda era la fiesta de las primicias, que hablamos un poquito antes, y la tercera era la de la cosecha, la cual también se le llamaba la fiesta de los tabernáculos. En Éxodo capítulo 23, versículo 14 y 17, tenemos la referencia de las 3 fiestas. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, esa era la primera. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Luego, dice la segunda fiesta, también la fiesta de la siega.
los primeros frutos de tus labores, la fiesta de las primicias, que hubieres sembrado en el campo, y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 fiestas, con diferentes nombres. En todo el Pentateuco las tenés a las 3 fiestas, a veces con diferentes nombres. La primera, que sería los panes y levadura, la Pascua. La segunda sería la de las primicias, la de los primeros frutos. Y luego la tercera, que era la de la cosecha, o también llamada la fiesta de los tabernáculos. 3 veces en el año, entonces. Las 3, ¿para qué servían? Bueno, era un recordatorio de la gloria, del amor de Dios por su pueblo. Las 3 eran un recordatorio de entender el amor que Dios tenía por su pueblo. El amor en haberlos sacado de Egipto. El amor de Dios mostrado en su gracia, de haberlos llevado hasta la tierra que les había prometido y que ahora poseían. El amor en mostrar cómo los sostuvo año tras año, dándole la cosecha para que ellos pudieran vivir. Estas fiestas servían para recordar el amor que Dios tenía por ellos, que no se debía, y Dios decía claro, no se debe a que ustedes sean mejores que el resto de los pueblos, porque en un sentido son lo más insignificante. Todo lo que hice fue por amor. Los escogí por gracia, por amor, no hubo otra cosa. Entonces estas fiestas le recordaban al pueblo la gloria del amor de Dios para con ellos. La fiesta, dijimos entonces, la segunda, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, era un evento anual que los judíos siempre tenían presente y que les recordaba la manifestación de la gloria de Dios en su bondad para con ellos. Era una forma de no olvidarse. ¿Qué hacían? Tomaban todas esas primicias, esos primeros frutos, ¿y dónde tenían que llevarla? Al tabernáculo, al templo. ¿Por qué? Porque Dios nos decía, bueno, ahí ya está, háganlo entre ustedes, no hay problema. Porque Dios quería que recordaran que eso que tenían era por la bondad de Dios para con ellos. Fíjense eso 34:26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Sencillo. Llévenlo a la casa de Dios. Llévenlo para recordar que lo que tienen es por la gracia de Dios. Ahora, con ese evento en mente, podemos ver a la resurrección de Cristo como un evento que el pueblo de Dios nunca debe olvidar. Y que por ese evento debe glorificar a Dios. Así como la fiesta de la primicia era un evento para recordar lo que Dios había hecho en su amor, también la resurrección de Cristo como primicia tenía que ser un evento que los creyentes siempre tenían que ver el amor de Dios para con ellos y recordar, glorificar a Dios siempre. En Hechos capítulo 4, versículo 32, vemos justamente a los apóstoles haciendo esto, que decían, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. ¿Y qué dice el versículo 33? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Recordaban, daban gloria a Dios por eso. Y eso traía al pueblo a adorar a Dios. La gracia de Dios estaba con ellos, justamente por recordar ese evento, por nunca dejarlo de meditar. Pero es acá también que encontramos el significado que el pasaje quiere dar al ver estas fiestas anuales, con la resurrección de Cristo, como vimos recién, pero también la de los creyentes. Así como vimos que la fiesta de las primicias era un evento principal para el pueblo, la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha, la de los tabernáculos, era también igual de importante. Porque mostraba, igual que la anterior, la gloria de Dios en su amor y bondad por ellos. Así como la segunda fiesta era un recordatorio, la tercera también. De la misma manera, la resurrección de los creyentes va a ser un evento impresionante. En un sentido, la fiesta de las primicias ya pasó cuando Cristo resucitó, pero todavía falta una fiesta más.
la fiesta de la cosecha final, que será cuando los creyentes resuciten. Será una fiesta sin igual, en el cual se va a volver a mostrar la gloria de Dios. Los creyentes van a ser como la cosecha gloriosa de Dios, de la cual Cristo, siendo uno con los suyos, se muestra como los primeros frutos de esa cosecha. ¿Notas qué tan importante es la resurrección de los creyentes dentro del plan de Dios? Mirá qué importante que es. Un evento principal. Y creo yo que va a ser un evento que será recordado por la eternidad. No lo podemos entender todavía, porque estamos todavía de este lado de ese evento. Pero creo que el día que estemos en gloria será un recordatorio de cuando Él nos levantó de los muertos, o cuando tal vez estando vivos nuestros cuerpos se han transformado en gloria. La Biblia nos enseña que podemos observar la gloria de Dios en diferentes cosas. Esto es así. Por ejemplo, en observar el mundo y todo el universo. ¿Se acuerdan? Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En el universo, en el mundo, en la tierra que tenemos, contemplamos la gloria de su sabiduría y su poder al crear todo de una forma armónica e inmensurable. También vemos una muestra de la gloria de Dios en ese monte que humeaba donde estaba Israel. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ahí se estaba viendo, se estaba manifestando la gloria de la santidad de Dios. Y por eso el pueblo tenía miedo ante la santidad de Dios. Y así vez tras vez la Biblia nos cuenta manifestaciones de la gloria de Dios. De la misma manera, hermanos, la segunda venida de Cristo, creo yo, será la contemplación más gloriosa de la gloria de Dios para todo el mundo. Porque en el monte estaba solamente Israel. Porque tal vez hoy algunos se dan cuenta y contemplan el mundo y pueden ver la gloria de Dios, pero algunos no ven eso y creen que es algo que se dio por casualidad. Pero cuando Cristo venga, todo el mundo verá la gloria de Dios. Todo el mundo será afectado. Los seres humanos no van a poder ignorar este evento. Y aunque los creyentes van a glorificar a Dios por eso, millones de millones van a lamentarlo. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán la gloria de Dios, pero para ellos va a ser un lamento. Por lo que el texto nos está mostrando aquí que una de las mayores demostraciones de la gloria de Dios en su segunda venida será la resurrección de los creyentes. Las primicias, dijimos, eran la expectativa de una cosecha que mostraba la gloria de Dios en su fidelidad por el pueblo. Su promesa de Dios que sus cosechas iban a ser abundantes y que siempre que ellos se mantuvieran fieles no les faltaría nada. Levítico capítulo 26, versículo 3. Si anduvieres en mi decreto y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en el tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeré vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Siendo Cristo las primicias, la resurrección de los creyentes no solamente muestra la gloria de Dios en el poder que actúa en levantar a los creyentes, a los discípulos, a sus seguidores, sino también en la fidelidad de que un día los suyos lo van a ver. Que Él fue fiel, que Él prometió que un día lo vamos a ver y que así va a ser. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él cumple con su promesa.
Por eso Pablo estaba seguro de esto y dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Estaba seguro? Los ángeles anunciaron que un día a su discípulo lo volverían a ver. En Hechos capítulo 1, versículo 10, el Señor asciende y ellos se quedan mirando, ¿viste? No sé qué habrá pasado. Es como cuando, ¿viste? Le pegás muy fuerte una pelotita que nunca baja. Se quedaron así mirando. El Señor se fue y ahí se quedaron con su cabeza mirando. No sé si habrá pasado mucho tiempo. Capaz que pensaron que llega a volver en un minuto, no sé. Pero se quedaron ahí. Y estando puestos los ojos en el cielo, entre tanto que Él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Tienen duda? No duden. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Va a volver. No se preocupen. No se queden mirando como diciendo, ¿será que va a bajar? Quédense tranquilos, va a volver. No va a fallar. Porque Dios es fiel. Porque Cristo les dijo, ¿no les dijo? ¿Qué les dijo? Voy a preparar lugar y voy a volver y los tomaré a mí mismo para que en el lugar donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuál es la duda entonces? ¿Cuál es el miedo? Dejen de mirar al cielo. Él va a volver y ustedes lo van a ver. Y eso se va a cumplir un día. Todos los creyentes lo van a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el mismo, uno dice, bueno, pero lo voy a ver, pero si yo voy a estar muerto, ¿cómo lo voy a ver? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Lo vamos a ver. Y así estaremos siempre con el Señor. La resurrección de los creyentes, entonces dentro de otros eventos en la segunda venida, va a ser una manifestación impresionante de la gloria de Dios en el cumplimiento de su plan redentor. Pero hermanos, seamos sinceros, lamentablemente en la actualidad muchos creyentes tienen la tendencia a olvidar esto. Dejan de poner su mirada, por así decirlo, no es que tiene que estar mirando para arriba, si viene, su mirada espiritual, dejan de mirar, dejan de pensar. Lamentablemente en este tiempo hay algunos supuestos pastores, supuestos lo pongo entre comillas, que se burlan o que minimizan la segunda venida de Cristo al mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4, nos muestra la forma en que ellos se refieren a este evento. ¿Qué dicen? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no, bueno, pero es una cosa que se dijo, pero tampoco es para estar tan preocupado, ¿no? Tampoco no es para prestarle tanta importancia. No. He escuchado hasta supuestos predicadores que hasta se burlan de eso. Sin darse cuenta que al tomar en poco lo que están haciendo es despreciar la esperanza que todo creyente tiene, el deseo expectante de llegar a ese momento. Es más, la Biblia dice que es un gemir en nosotros esperando ese momento. Romanos capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una y aún están con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también ¿quién? Nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué gemimos? ¿Cuál es lo que nos tiene así esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo? Así nos pasa a los creyentes. Gemimos, estamos esperando. ¿Cuándo, Señor? Te esperamos por ti, Señor. Queremos estar contigo para siempre.
esperamos verte. Así son algunas personas que lo toman en poco. Pero también en otros, lamentablemente, es un mal enfoque. Un mal enfoque. Algunos líderes de iglesia evangélica empezaron a equivocarse, creo yo, y a desesperarse por buscar la interpretación a otros hechos vinculados a la segunda venida del Señor. A empezar a buscar, hoy pasa en las redes sociales buscando un simbolito acá, un simbolito allá, una cosa acá, una cosa allá. A intentar interpretar cada cosa y del Apocalipsis intentando buscar algo con este tiempo o con hace un par de días atrás y que la computadora que está no sé en dónde y que los caballos que vieron no sé dentro de dónde y todo el tiempo inventando cosas para con eso intentar, ¿saben qué? Supuestamente alertar o digo hasta asustar a los que se congregan en su iglesia. Y hacer que todo el tiempo tengan miedo, decirle, mirá, cuidate, mirá que se vio una supuesta señal no sé en dónde, y hoy vi una nube que parecía un caballo y un montón de cosas. No, ojo de tu salvación. Y que la gente se desespera y dice, esto va a ser así. Y bueno, ¿qué hago, pastor? Y bueno, fíjate, mirá, ponete la corbata, no te pongas esto, pintate esto, no te pinte esto, porque si haces tal cosa... Y claro, la persona con miedo dice, bueno, está bien, pastor, lo voy a hacer. Pasa. Hermano, no está mal resaltar que los juicios sean reales. Va a pasar. Va a pasar. La ira de Dios va a venir sobre el mundo y sobre los pecadores. Pero en ese énfasis se olvidan de animar a los creyentes que no tienen que tener miedo por ese momento. Por el contrario, tienen que ver a la segunda venida como un motivo de alabanza al notar que para el pueblo de Dios no va a ser un miedo, sino la manifestación más gloriosa al recibir un cuerpo nuevo y eterno. No tienen que ver a la segunda venida como algo que lo asuste, sino como algo que quieren ya que esté. Porque va a ser un momento glorioso, porque para los creyentes no va a ser para condenación, sino el mayor momento de gloria en su vida. Algunos te dicen que no, todo esto es necesario porque, viste, hay que despertar a los que están fríos. O los que están en la iglesia, viste que hay gente que parece que es convertida, pero no sabemos. Entonces, para que se arrepientan de corazón, le metemos un montón de estas cosas. Pero estas personas no entienden que esos argumentos no son consistentes. Porque lo que estaríamos haciendo es destacar una sola parte del mensaje del Evangelio, el del juicio de Dios, sin tomar en cuenta la esencia del Evangelio más importante. ¿Que cuál es? ¿Cuál dijimos que era? ¿Qué nos dijo nuestro texto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio, la obra de Cristo por nosotros. Si un pecador no es cautivado por este mensaje, por lo que Cristo hizo, por eso ninguna otra cosa lo va a cautivar. Ninguna advertencia, por terrible que sea, podrá persuadirlo de la necesidad que tiene de la gracia de Dios y de un Salvador. Y si un creyente supuestamente apocado frío no ve en la muerte y resurrección de Cristo y en la esperanza de su propia resurrección una razón suficiente como para seguirle a Él y dejarlo todo, entonces ninguna otra cosa lo puede hacer. Por más que le metas un montón de advertencias, por más que busques las conspiraciones más terribles que se te ocurran, no lo van a mover. Porque si Cristo, si la gloria de Cristo no te conmueve, no te mueve a seguir, nada lo va a hacer. Mi pregunta para vos es, ¿tu vida camina de acuerdo a esta doctrina? ¿Camina de acuerdo a esta verdad de la resurrección y de la segunda venida de Cristo? ¿O para vos es algo que no importa mucho? O tal vez estabas muy acostumbrado a las cosas de este mundo. O tal vez era de aquellos que le estabas poniendo mucho énfasis a un montón de cosas y no realmente a lo que tenías que ponerle énfasis. La tercera razón es que la resurrección de los creyentes va a marcar el comienzo del fin de los tiempos.
versículo 24 al versículo 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece como medio un trabalenguas, pero tiene una razón de ser esto que dice. El texto prosigue explicando todo esto. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo que está marcando acá en cómo prosigue el orden del plan de redención, diciendo la resurrección de Cristo, luego la resurrección de los creyentes en segunda venida, y entonces comenzará el fin de los tiempos. En este final de la historia del plan, Cristo tomará el control final de sus enemigos, a los cuales ya derrotó en su primera venida. A esto muchos le llaman la frase del ya, pero todavía no. En el sentido que Cristo ya venció, pero todavía no ha tomado posesión total de lo que obtuvo. Y aquí el texto toma las palabras del Salmo 110:11. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como una referencia para mostrar la situación actual por la cual el Padre ha dado toda autoridad sobre las cosas al Hijo, pero en el cual el Hijo está esperando el momento final para tomar posesión de todo lo que se le dio. Y es importante notar, hermanos, que hay varias posturas respecto a esta idea. Si este fin que habla acá, que habla nuestro texto, se refiere aquí al texto a que es un hecho que va a ocurrir en un tiempo cortito, o hay otros que piensan que va a ser un proceso de muchas etapas, como muchos años. Hay diferentes posturas. Y algunos dicen, bueno, acá esto quiere decir que va a ser un tiempo corto. Uno dice, no, esto no está diciendo eso, sino que está diciendo un tiempo largo. Bueno, mi opinión es que no es lo que el apóstol está queriendo explicar acá, no es la intención de él eso. Él no está queriendo explicar acá si va a ser un tiempo corto o un tiempo largo. Lo que él está queriendo expresar con claridad es la importancia que tiene la resurrección de los creyentes para el plan de redención. Es el único punto de lo que quiere hablar. Él está viendo, porque el argumento está hablando de eso, sobre la resurrección de los creyentes, y de acuerdo a la importancia y lo central que es, cuando esto ocurra, la resurrección de los creyentes, en el mundo comenzará el fin de los tiempos, en el proceso en el cual el Señor tomará el control de todo para establecer el reinado eterno de Dios. Esta es la tercera razón importante de ver a la resurrección central, porque es un resultado de la resurrección de Cristo, porque mostrará la gloria de la segunda venida y porque será el comienzo del fin de los tiempos. Mirá qué importante que es la resurrección de los creyentes. El Padre estableció entregar todas las cosas bajo la autoridad del Hijo. Cristo entonces un día vendrá al mundo con poder y gloria para tomar control absoluto de todo. Él va a juzgar con justicia. Los creyentes recibirán gloria y salvación y todos sus enemigos van a ser destruidos. Por eso los creyentes se van a levantar un día para recibir su recompensa, para escuchar un día, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también en el fin de los tiempos, aquellos que lo rechazaron serán juzgados y condenados por toda la eternidad. Y habiendo acabado todo, el último adversario que será destruido totalmente, el cual ya fue vencido en la cruz, es la muerte. Hoy todavía tiene el poder temporal de cortar, darle fin a la vida terrenal a todos los seres humanos. Pero los creyentes tienen una esperanza que es bendita. ¿Cuál? Que para ellos la muerte no es el fin. Para los creyentes no es el fin. Para ellos les espera un día levantarse de entre los muertos para vivir eternamente junto al Señor en su reino eterno. Nuestra resurrección, hermano, entonces da comienzo como un broche de oro a la historia.
O como dirían otros, la frutilla del postre, lo que da el golpe final a toda esta preciosa historia de la redención. Del plan de Dios de restaurar todas las cosas a la orden hermosa para la cual la creó. Nuevamente te pregunto, ¿ves qué es central que la resurrección? ¿Ves por qué es tan importante? En esta restauración final vemos que finalmente, dice nuestro texto, siendo la muerte destruida, el Hijo entregará el reino al Padre, siendo así Dios glorificado por toda la eternidad. Esto es lo que se ve a continuación. Todas las cosas las sujetó a sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo muestra su humildad en que siendo coigual al Padre, se somete en todo a Él. Esperando cuando al fin de los tiempos, el Señor Jesucristo entrega al Padre todas las cosas, para que entonces sea el Trino Dios quien reciba toda la gloria de su creación. Al fin de los tiempos será eso, Dios recibiendo toda la gloria de toda la creación. Algunos para condenación eterna, pero especialmente recibirá gloria del pueblo que Él escogió para sí mismo, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Ese un día será el final, cuando Dios sea todo en todos. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De Dios. Te escogió para eso. Te salvó. Justificó, santificó. Y dice Romanos, y te glorificó, aunque todavía no lo hemos visto, pero sabemos que es cierto. Para entonces un día presentarnos santos y sin mancha delante de Él, para que Él reciba toda la gloria. Es normal, hermano, que en estos tiempos tan terribles que vivimos, donde el pecado parece que destruye todo eso pasa. Destruye el matrimonio, destruye a los niños en las panzas de su mamá, destruye a la sociedad. Todo lo destruye el pecado. Donde los hombres y las mujeres le dan la espalda al Señor. Donde la injusticia y la maldad se hace tan visible. Y aunque los seres humanos han degradado su misma dignidad como seres humanos hechos a la imagen de Dios, es normal que nos sintamos muchas veces impotentes ante tal situación. Nuestros corazones a veces arden como le pasaba al apóstol Pablo en Atenas por tanta idolatría. Nuestros corazones arden, pero decir, ¿cómo puede ser que esta gente está así? Tu corazón, que hoy puede disfrutar de la santidad de Dios, se horroriza ante las noticias que se escuchan en todo el mundo respecto a la corrupción de los que gobiernan las naciones. Es terrible. ¿Qué voy a decirle, hermano? Usted lo sabe. Al ver la corrupción, la maldad de los gobernantes en la tierra. Y la maldad de las personas que, como dice Job 15:16, pecan tanto como beber agua. Y a veces te sentís hastiado de tanta maldad. Y hasta a veces con tristeza clamás al Señor diciendo, ¿cómo puede ser Dios que permita lo que hoy pasa? ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser que deje que pase esto? ¿Cómo puede ser, Dios? ¿Cómo puede ser? ¿Será Dios que vas a permitir que nuestro país se defina a destruir a los niños? Hay personas aquí, hermanos nuestros, que están hoy, que vienen en su país, de donde vienen, y dicen, ¿cómo puede ser, Dios, que pase esto en mi país? Déjame decirte, hermano, que es importante que este pasaje de hoy te anime y recuerdes con fe que todo está bajo su control. Todo está bajo su control. Que la situación no se le fue a Dios de las manos.
que todo está dentro de un plan que Dios preparó. Y que un día Dios, su justicia, quedará satisfecha. Y que Él pagará a cada uno según sus obras. Así que confía en Él. Aunque el mundo esté como esté, un día Él restaurará las cosas. También es importante notar, hermanos, para terminar, respecto a la centralidad de la resurrección de Cristo. Y al notar esto, no sé si te pasó a vos cuando escuchaste esto que te estoy diciendo hoy, pero cuando lo escribía, imposible con nuestra mente limitada entender tanta gloria, entender esto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que seamos nosotros, hombres pecadores, mujeres pecadores, no merecedores más que ira, que un día seamos la manifestación de la gloria de Cristo en su venida? Que seamos considerados tanto que aún esa gloria se manifestará en nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, como cantamos a veces, yo era su enemigo y hoy me siento a su mesa? ¿Cómo puede ser? Y aunque no lo entendemos cómo será tal vez del todo, esto que vemos hoy, hermanos, tiene que hacer que nuestros corazones se rompan de pasión por el Señor. Cuando vemos que el Dios soberano que creó todo el universo decidió incluirnos en su plan de redención como testigos presenciales de su gloria venidera, pero además viendo que nosotros mismos seremos el resplandor de la imagen de Cristo, y no solamente eso, sino que también nos mostrará al mundo como una expresión de su gloria majestuosa. Así será. A mí, sí, a vos. Lo más terrible, que será todo simple y llanamente por gracia. Divina gracia. Sublime gracia, por la cual en Sión por siglos 1000 brillando estaremos como el sol. Mi pregunta para terminar es: ¿podés darle la gloria a Dios por eso? ¿Podés darle gloria a Dios? ¿Podés notar que tan pequeños se vuelven tus aflicciones y tus dolores en este tiempo, considerando la gloria que se va a manifestar en vos? Podés ver entonces a la muerte no con miedo, sino con la paz de saber que solo es una parte más del plan maravilloso de Dios. Oremos.